Hola, mi nombre es Patricia Ranz, soy investigadora Agustín de Betancourt de la Universidad de La Laguna y hoy les voy a presentar nuestra charla sobre especies de cetáceos en Canarias dentro del primer módulo del curso de métodos para la observación de cetáceos desde costa, impartido vía online y que consta de otras 3 presentaciones. Para empezar, me gustaría... La corriente de Canarias y los vientos alisios pues son los responsables de introducir la gran variabilidad oceanográfica que tenemos en torno a las islas. Realmente tenemos un gradiente de temperatura de las islas más orientales hacia las occidentales debido a la influencia del afloramiento de la costa africana que produce que las aguas sean más frías en las islas orientales comparado con las occidentales. La primera imagen muestra este hecho en el que el color amarillo muestra la temperatura superficial del agua e indica pues que en la isla del Hierro, por ejemplo, encontramos las islas más cálidas de las aguas, perdón, más cálidas de Canarias y donde los fenómenos de tropicalización pues están siendo más evidentes. Además, también existe una diferencia en lo que sería la batimetría o los fondos submarinos, porque las islas más antiguas pues poseen esa plataforma insular que se ha ido excavando a lo largo de los años, mientras que islas jóvenes como el Hierro, que cuenta solo con 1 millón de años de antigüedad, pues todavía carecen de esa plataforma, lo cual favorece la existencia de grandes profundidades muy cerca de la costa. Debido a este carácter oceánico y volcánico, naturaleza realmente distintiva del archipiélago, pues encontramos esas aguas profundas que caracterizan en gran medida la población de cetáceos que podemos encontrar en estas aguas. Tenemos un registro de 7 especies de misticetos o cetáceos con barba, pertenecientes a 2 familias, Balanopteridae y Balanopteridae, y por otro lado tenemos más de 20 especies de odontocetos de diferentes familias. Entre ellas se encuentran pues tanto el cachalote como el sifio de Cuvier, que en esta imagen me ha gustado incluirla porque es una gráfica muy representativa de las profundidades que pueden alcanzar eh, los cetáceos con el récord batido recientemente, o por lo menos así se publica en una revista del sifio de Cuvier que se ha registrado un buceo de hasta 3.000 metros de profundidad, con lo cual ahora mismo pues se ha descrito como el mayor buceador del planeta. Por ello me gustaría empezar por estas especies de odontocetos y en concreto de sifio en nuestra presentación de hoy en la que pues les presento aquí las 3 especies de cetáceos de buceo profundo eh, que se pueden encontrar todas ellas en Canarias. Por un lado, de la familia Siphidae, pues encontramos especies residentes como el sitio del Blainville de Cuvier y otras más ocasionales o raras, incluso algunas que solo se han visto ya varadas, por ejemplares muertos, pero que han llegado a las costas canarias. Por otro lado, tenemos los cachalotes, que son avistados con frecuencia. Si no hay un estudio que caracterice su patrón de residencia, si se sabe que hembras y crías están presentes en el archipiélago prácticamente todo el año. Y después, bueno, pues tenemos cachalotes enanos y pigmeos que son realmente difíciles de ver, que ahora veremos un poquito las características. Y por otro lado, varias especies de delfínidos que también son consideradas de buceo profundo y que también son residentes, como el calderón tropical, en el caso en el sur de Tenerife, o el calderón gris en áreas de Gran Canaria y Fuerteventura. Bueno, pues empezando ya con lo que sería nuestra especie emblemática en el Hierro,
tenemos pues al sifio de Cuvier. El sifio de Cuvier pues realiza buceos de gran profundidad y duración, como os comentaba. Pueden llegar a los, en promedio, a 1800 metros de profundidad y estar más de una hora bajo el agua. En concreto, esta especie, como otras especies de sifios estudiadas, pasa muy poco tiempo en superficie. Tal vez también es una de las características más particulares de los sifios. Son animales que tienen un comportamiento muy poco evidente en superficie, pasan bastante desapercibidos, el soplo no es muy evidente tampoco, y van en grupos pequeños de 2, 3 animales. En promedio pasan unos 2 minutos en la superficie entre inmersiones someras o de alimentación. Estas especies realizan series de buceos entre 200 y 600 metros de profundidad que se creen que sirven para gestionar esa capacidad de buceo, esos gases que se generan por consecuencia de esas largas apneas, y luego pues realizan inmersiones de alimentación en las que ecolocalizan para capturar esas presas a gran profundidad. Se sabe que capturan varias presas por inmersión, es decir, cefalópodos e incluso algunos peces de pequeño o mediano tamaño, y se reúnen a lo largo de los ascensos que realizan en silencio en superficie con los congéneres para aparecer de nuevo en superficie pues todos juntos. Suelen ser grupos pues dominados por un macho y una o varias hembras, y también pues juveniles y crías. Son característicos el patrón de marcas en el cuerpo, y hay catálogos de fotoidentificación realizados para esta especie, en concreto en el Hierro. Se sabe que hay una población residente en torno a unos 50-60 individuos. Otra especie residente también en aguas del Hierro y posiblemente en otras islas de Canarias es el sifio de Blainville. Aquí se han descrito poblaciones de forma similar al sifio de Cuvier, pues en torno a 60-70 individuos que se sabe que pasan el año en las aguas costeras cercanas al Hierro, donde se alimentan y se reproducen. El sifio de Blainville, de forma parecida al sifio de Cuvier, pues también realiza series de inmersiones someras para gestionar estas inmersiones más profundas o de alimentación, que en el caso del sifio de Blainville pues están en torno a los 1000 metros de profundidad y unos 45-50 minutos de duración, algo menor a la otra especie de sifio presente en estas aguas, pero también pues un poco en comparación a su menor tamaño, pues también tiene sentido. Presenta una coloración pues más marronosa, que habitualmente está pues marcada con cicatrices más evidentes en los machos, que se crean pues por esas luchas probablemente de acceso a las hembras, y bueno, pues los dientes que solo están presentes en los machos pues son los responsables de esas cicatrices que presentan en el dorso. Los dientes como característica pues se les suelen cubrir de cirrípedos y tienen un aspecto bastante curioso. La mandíbula de esta especie aparece fuertemente curvada y es un carácter bastante distintivo de la misma, y las hembras pues las hembras esos dientes no llegan a emerger. Por lo tanto, un animal adulto sin dientes pues es considerado una hembra en esta especie. Todos los sifios tienen esa aleta dorsal muy retrasada en el dorso, con lo cual es algo bastante identificativo también si los vemos en superficie, así como su latación bastante lenta y realmente ese poco tiempo disponible para ser detectado visualmente. Otra especie presente en nuestras aguas y
tal vez en mayor frecuencia en los meses de verano, son hembras con crías de cachalote. El cachalote es una especie también de buceo profundo, que aquí en Canarias pues, puede estar buceando en torno a los 1000 metros de profundidad y se encuentra principalmente en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, se avista con gran frecuencia. Es una especie que está sometida a un gran impacto por las colisiones aquí en Canarias, porque pasa bastante tiempo en superficie y a pesar de ser un animal grande, pues a veces pues no se puede evitar eh, su colisión con las embarcaciones, como así lo sugiere el gran número de varamientos de estos animales con signos de haber recibido un impacto con una embarcación de grandes dimensiones. Los calderones, los cachalotes tienen una pequeña aleta dorsal, un poquito retrasada también, y tal vez lo más característico es su soplo inclinado hacia la izquierda eh, y su aleta caudal cuando va a realizar las inmersiones de alimentación que la muestra, y es principalmente lo que se utiliza para identificar a los animales. La cabeza bastante cuadrada y pueden formar grupos de guardería de hasta 20 individuos, ¿no? Esas madres y crías que se avistan aquí en el archipiélago. En el Hierro concretamente pues se avista, pero bastante alejado de la costa en comparación a las especies de sifio por lo menos, lo cual también indica bastante el tipo de alimentación que realiza probablemente a mayores profundidades que los sifios aquí en Canarias. Por otro lado, tenemos el calderón tropical, una especie residente en Canarias. Principalmente se conoce pues la población del suroeste de Tenerife, que está siendo estudiada desde hace ya bastante tiempo. Probablemente se estima un tamaño poblacional en torno a unos 300 400 individuos y realizan alimentación también a profundidad, en torno a los 1000 metros de profundidad, que varía en función de día y la noche, porque de noche se adaptan a esa migración de la capa de reflexión y se alimentan a menor profundidad, como lo indican los estudios que se han realizado con marcas acústicas en estos animales, ¿no? Se sabe que el calderón en Tenerife pues se alimenta de cefalópodos de gran tamaño, en muchas ocasiones pues baja y realiza un sprint a gran velocidad, hasta 9 metros por segundo, para perseguir a una de sus presas, y se cree que podrían estar alimentándose de calamar gigante entre Tenerife y La Gomera. Esta especie, pues como característica es ese comportamiento abollado o descansando en superficie tras estas inmersiones de alimentación, y también es interesante pues que en el cuidado de las crías en superficie, como se estima pues que estos animales de menor tamaño pues todavía no están preparados tal vez para bucear con los adultos, pues permanecen en compañía de otras hembras adultas mientras la madre pues se alimenta a profundidad, y forman estos grupos guardería dominados por hembras eh, que se pueden ver en superficie. Y bueno, es algo bastante interesante, y realmente por ello también pues tienen una gran eh, eh, impacto en cuanto a la observación comercial de cetáceos. Es una especie bastante afectada por la presencia de barcos en esa zona, y que bueno, pues está presentando problemas de conservación. Otra especie de buceo profundo presente en Canarias y que se cree que tiene una población residente en Gran Canaria y en Fuerteventura es el calderón gris. El calderón gris se ha estudiado
marcas digitales, no en Canarias, pero en otras zonas, como por ejemplo en California, y se ha visto que realizan un comportamiento de buceo bastante variado en cuanto a la alimentación, porque pueden bucear a 500 metros para capturar cefalópodos de profundidad y en el siguiente buceo encontrar un cardumen de peces a 100 metros y ponerse a alimentarse en ellos, aprovechando esa oportunidad, ¿no? En Gran Canaria también hay algunos estudios que muestran que el calderón gris se acerca al fondo para alimentarse y que se alimenta probablemente ahí de cefalópodos como por ejemplo el pulpo. Así que tiene una dieta bastante variada. Una especie social, gregaria, pueden reunirse en grupos súper numerosos, son vocalmente muy activos en superficie y bueno, es una especie muy rica en cuanto al repertorio vocal y también de comportamiento en superficie. Presentan un cuerpo muy blanco que se va aclarando además con la edad porque se cree que, bueno, pues al ser tan sociales, pues se realizan esas cicatrices en interacciones entre individuos de la misma especie, probablemente con los dientes. Y bueno, pues también se están realizando estudios de fotoidentificación a través de estas marcas y de la aleta dorsal. El cachalote enano y pigmeo es una especie, parece que bastante abundante también aquí en Canarias, aunque realmente cuesta mucho estudiarla y se sabe mucho menos acerca de esta especie. Probablemente lo más que se sabe de ellos ha sido a través de las necropsias y de la información que se ha obtenido a través de los varamientos aquí en Canarias y el trabajo que está realizando pues Canarias Conservación en ese sentido es muy muy interesante. Y bueno, y presentan una falsa agalla que es muy interesante porque les da un aspecto como de tiburón y también, a diferencia del cachalote, pues presentan un espiráculo centrado en la parte dorsal de la cabeza. Es una especie que suele verse muy poquito también en superficie, se abollan como si fuera un tronco y de repente pues simplemente desaparecen, no hacen ni ningún tipo de arqueamiento ni muestran la aleta caudal, es decir, realmente desaparecen para irse a alimentar a profundidad. Lo que sí, cuando son molestados o en presencia de algún depredador, pues en ocasiones se ha observado que expulsan una nube de tinta eh, como los calamares, ¿no? Y los pulpos y se cree pues que es como un mecanismo defensivo eh, y se genera pues por esa misma alimentación que ellos tienen de cefalópodos pues pueden almacenar esa tinta o esa mezcla de productos derivados en el estómago que son eh, eliminados como si fuera por el ano, como si fuera una defecación, ¿no? Realmente esta especie es observada de forma bastante rara, pero se ha constatado pues, que son bastante frecuentes en el archipiélago. Por otro lado, la orca, que es considerada, bueno, pues una especie pues ocasional aquí en el archipiélago, sobre todo asociada a los meses de verano, con la presencia de lo que serían los atunes, los túnidos, porque aquí en Canarias, pues principalmente se alimenta de peces, aunque bueno, en otras partes del mundo pues se alimenta de otros cetáceos, otros mamíferos marinos. Y aquí, bueno, pues se ha visto en algunas ocasiones sí que interactuar pues con otros cetáceos e incluso pues con crías de calderón o de sifio, ¿no? Es una especie que por lo general pues no realiza grandes buceos, pero bueno, sí que se han registrado algunos buceos a profundidades de 200 metros, incluso mayores, y bueno, pues que se cree que también podría estar alimentándose a profundidad. Presenta un dimorfismo sexual bastante aparente, la aleta dorsal en los machos es muy recta, muy alta y puede llegar a los varios metros de altura y es bastante evidente identificarlo en los grupos donde siempre hay un macho dominante y acompañado de hembras y crías. Las hembras tienen esa aleta dorsal pues un poquito más curvada hacia atrás y más pequeña
Y bueno, pues de forma característica tienen ese parche blanco en la zona del ojo que, bueno, en función del tipo de la subespecie, pues puede tener diferente localización. Y esto ha sido bastante estudiado también en otras zonas. Presentan pues grupos bastante pequeños, de 5 ejemplares, menos de 10 normalmente. Y es, como comentaba, pues bastante ocasional, pero en los meses de verano, pues en algunos años se ha visto en varias islas. Por otro lado, tenemos la falsa orca, que bueno, pues se avista de forma ocasional también en Canarias. Ahora, pues en noviembre fue avistada en Tenerife, interactuando pues con un grupo de calderones. Esta especie es bastante característica por su cabeza bastante cónica y aspecto pues todo negro en comparación al calderón, que tiene la cabeza pues más abombada, ¿no? La falsa orca la tiene mucho más afilada y además en la aleta pectoral pues tiene como un pequeño codo, que si en la fotografía pues también es posible identificarla, y la aleta también dorsal pues es un poquito más falcada y más pequeña que en el caso del calderón. Suelen ir en grupos bastante numerosos y activos, y bueno, pues también realizan inmersiones de alimentación a profundidad, aunque bueno, se conoce un poquito menos acerca de la alimentación de esta especie aquí en Canarias. Ya pasando a lo que serían delfines y marsopas, aquí en Canarias tenemos 8 especies avistadas o citadas, siendo la principal pues el delfín mular, que es residente en el archipiélago y se han observado en poblaciones estables en varias islas, y seguido pues por especies ya más frecuentes pero asociadas pues más de forma estacional al verano o a la primavera cuando abunda el alimento. Como por ejemplo el delfín moteado o el de dientes rugosos, que bueno, que parece que van siendo más, teniendo un patrón más de residencia en las islas, tal vez por el calentamiento de las aguas, pero bueno, en comparación a otras especies porque son más ocasionales como el listado común o el de Fraser, pues sí que están siendo cada vez más eh, frecuentes en el archipiélago. El delfín mular, como os comentaba, pues es una de las especies de mayor tamaño y que también la que más cercana a costa pues se suele avistar, y por ello pues también presenta los problemas de conservación más importantes por la interacción en ocasiones pues que presenta con la pesca artesanal, como es en el caso del hierro, o con las piscifactorías, como es en el caso de Tenerife, o incluso que pues, quedan enmalladas o son avistadas pues, con artes de pesca enredadas, etcétera, ¿no? Presentan grupos pues de tamaño medio, depende de si es más la especie residente o la oceánica, porque hay dos tipos aquí presentes en Canarias, y bueno, pues presenta una coloración pues grisácea con el lomo más oscuro que el vientre, y es bastante pues acrobática. Tiene un hocico bastante prominente y duro en comparación a otras especies que lo tienen como más afiladito, como por ejemplo el delfín moteado, ¿no? El delfín moteado presenta un hocico más alargado y en ocasiones pues se le puede ver ese puntito, esa marca blanquecina en la parte más apical. No siempre presenta motas, a pesar de su nombre. Los individuos más juveniles o de menor tamaño en la población pues no los presentan, son más grisáceos y pueden ser confundidos con un delfín mular, aunque al tener un carácter gregario y por lo general ir en grandes grupos, pues siempre alguno de los animales pues sí los presenta. Es frecuente sobre todo en los meses más de otoño, invernales, y es endémico del Atlántico Norte y bastante abundante en general en toda la Macaronesia. Una especie que, como comentaba, va siendo más habitual en el archipiélago, en concreto, por ejemplo, en el Hierro, se está viendo de forma más frecuente y se está valorando que llegue a ser
pues incluso residente en aguas de la isla, es el delfín de dientes rugosos, una especie pues muy característica porque en superficie pues tiene esa natación sincronizada en la que todos los animales emergen de forma coordinada, lo cual es muy característico de la especie, y también pues tiene esa sonrisa o esa línea perfilada en los labios de color blanco, ¿no? No siempre es visible, así como los dientes que realmente son rugosos, tiene una dentición bastante particular la especie. Forman grupos pues no muy grandes, pero 6-10 ejemplares, y lo que suelen ser un poquito esquivos, no suelen ser especies pues que vengan a la proa como el delfín mular o el delfín moteado, que por lo general también está más interesado por las embarcaciones. Tiene una talla media y en general pues afinidad por las aguas cálidas, y por ello pues se cree que es posible que pueda presentar un patrón de residencia con el tiempo en zona más cálida del archipiélago. Por otro lado, pues tenemos el delfín listado, una especie en contrapartida pues con mayor afinidad por aguas más frías, y que es bastante ocasional, asociado pues a fenómenos más de upwelling, y pues en islas más orientales pues se observa con un poco de mayor frecuencia. Tiene un patrón de coloración precioso, con una V y una lista que le aparece pues desde el ojo hasta la aleta caudal, precioso, y es bastante acróbata, forma grupos muy numerosos, y pueden también ser bastante reacios y esquivos a las embarcaciones. El delfín común es otra especie oceánica que no se suele acercar a costa y es visitante ocasional del archipiélago. Y bueno, pues es bastante también característica esa forma de reloj de arena que tiene en ese lomo, y esa coloración amarillenta en la parte dorsal, lateral. Como algo característico, presenta una mancha amarillenta en algunos ejemplares, no en todos, en la aleta dorsal, y bastante también reacia a acercarse a embarcaciones. Eh, Finalmente me gustaría hablarles de las ballenas y de los rorcuales presentes en Canarias. Como rorcual o especie estrella de ballena, pues tenemos el rorcual tropical, que es con diferencia pues la más frecuente aquí en Canarias, y poco a poco pues hay otras especies que se están avistando con mayor frecuencia, como por ejemplo es la yubarta, en especie eh, eh, pues es una afinidad un poquito más estacional, pero debido al calentamiento global pues se cree que poco a poco pues parte de la población que hay en Cabo Verde pues podría estar pasando los inviernos aquí en Canarias. En rorcual tropical, como comentaba, pues es la especie más frecuente aquí en Canarias. Su carácter más distintivo es la presencia de esas tres carenas o crestas dorsales que la hacen posible su identificación de los otros rorcuales o de otras especies del mismo género. Presenta una longitud intermedia, pues de 15 metros, y tiene una coloración grisácea, con la parte ventral más blanquecina. En algunas ocasiones pues se le ve saltar, como es en el caso de esta imagen en el Hierro, bastante cerca de costa. Una especie que tiene un soplo pues de tamaño medio, y que se la ve alimentándose de cardúmenes de peces en superficie, y principalmente pues en los meses de primavera y verano aquí en Canarias. Es realmente difícil de diferenciar de su congénere Balanoptera borealis. Otra especie que se
observa con frecuencia, aunque no tanta como el rorcual tropical aquí en Canarias, pues es el rorcual común. Su característica más distintiva es que presenta una coloración asimétrica en la mandíbula, la parte derecha es blanca, mientras que la izquierda es gris. Eh, por el resto, pues presenta solo una carena, pero no siempre es posible en el campo ver este carácter y en muchas ocasiones pues solo se puede ver a posteriori si se han tomado buenas imágenes de la cabeza del ejemplar. Tiene un soplo de mayor tamaño que el rorcual tropical y también la envergadura puede ser algo mayor. Por otro lado tenemos el rorcual azul, que es muy raro aquí en Canarias, pero bueno, es la especie más grande animal que existe en el planeta o que ha existido jamás. Y realmente es una especie que alcanza los 25 metros y hasta 150 toneladas de peso. Realmente un ejemplar descomunal, un soplo gigante y realmente es una especie que probablemente no la vayas a confundir si la ves en el campo con ninguna otra, ¿no? Tiene una aleta bastante chiquitita, triangular y bastante retrasada en comparación a los otros rorcuales y bueno, es todo un espectáculo poderla avistar. Como os comentaba, una de las especies de ballenas que está siendo más frecuente en el archipiélago es la yubarta. La yubarta es muy característica por esa presencia de callosidades o pequeñas protuberancias en la cabeza y esas aletas pectorales blancas de gran tamaño que saca en superficie en ocasiones. También esa aleta caudal eh, blanca por la parte inferior y que también es bastante visible cuando bucea. Ese vientre blanco en contraposición a ese lomo más negro, ¿no? Se suelen ver animales solitarios, frecuentemente con crías, por lo que comentaba, pues que aquí en Canarias parece que son ejemplares de hembra con crías, que las que con mayor frecuencia pues pasan el invierno en nuestras aguas o en contrapartida pues simplemente están de paso hacia el norte o al sur en su ruta migratoria y bueno, pues tiene un soplo bastante bajo y es una especie que se suele acercar bastante a costa e incluso se puede ver descansando en el fondo y como es en el caso de aquí en el Hierro donde se han observado por buceadores ejemplares de Yubarta muy cerca de la costa. Finalmente, el rorcual aliblanco es la especie de rorcual más pequeña que se puede avistar aquí en Canarias y también la más rápida. El rorcual aliblanco realmente puede ir nadando a una velocidad increíble. No es nada fácil seguirlos a pesar de su gran tamaño, lo cual también en ocasiones dificulta su estudio y bueno, mucho se sabe del esfuerzo ballenero sobre esta especie principalmente, ¿no? Las hembras como característica pues, son de mayor tamaño que los machos en esta especie y suelen verse pues animales solitarios. Como característica distintiva, esta especie pues tiene una banda blanca en la aleta pectoral que la distingue de otros rorcuales. En cuanto a la distribución de cetáceos en el archipiélago, se realizó un esfuerzo entre 2013 y 2017 dentro del marco del proyecto CETAVIS, liderado por la Universidad de La Laguna, en la que se embarcaban observadores en ferries que unían las islas y se realizó un potente análisis de más de 900 transectos para diferentes especies, principalmente cachalotes, calderones, sifios y rorcuales, eh, en comparación con diferentes variables del hábitat. Se aplicaron una serie de modelos para evaluar cuál era la idoneidad del hábitat de estas especies a efectos de identificar zonas de mayor presencia de estos animales con vistas a desarrollar labores pues, de mitigación de colisiones y de efectos de impacto humano en las poblaciones.
Como ejemplo, aquí tenemos la distribución modelada del calderón para los diferentes meses del año en base a estos 900 transectos realizados entre islas, y es bastante interesante que realmente aparecen las zonas del sur de Tenerife, sur de Gran Canaria, como zonas de mayor idoneidad del hábitat para esta especie, cuando se valoraron pues variables como la proximidad de los cañones, la pendiente del fondo marino, la temperatura del agua o la profundidad de la capa de mezcla, ¿no? Todas ellas variables pues que se consideraron relevantes para o bien la distribución de las presas o de otros fenómenos bióticos, abióticos que pueden estar afectando la distribución de estos animales, ¿no? En el caso del cachalote también es muy interesante, y se aprecia pues que hay zonas pues como el canal entre La Gomera y Tenerife de mayor presencia de estos animales, y que hay variables como son por ejemplo la temperatura del agua a profundidad o la inclinación del fondo marino, así como la presencia del isobato de 1000 metros, como factores que mayor condicionan la distribución de esta especie. En el caso, por ejemplo, de los sifios, es interesante porque aparecen las zonas del norte de La Palma, por ejemplo, y el suroeste del Hierro como hotspot para estos animales, y realmente son zonas en las que han sido avistados con mayor frecuencia por las condiciones de, de aislamiento, temperatura del agua, pendiente del fondo también, en la que sabemos que los sifios, por ejemplo, utilizan para acercarse y capturar las presas, es decir, ellos bucean y se acercan a ese fondo marino y van descendiendo cerca de él para alimentarse de presas de la capa de entre 0 a 200 metros del fondo, donde realizan la mayor parte de los intentos de captura de presas que, que realizan en los buceos de alimentación. Como otro ejemplo, pues para las ballenas, pues salen también, sobre todo en los meses de agosto y septiembre, una mayor afinidad de las mismas, pues en las islas más occidentales del archipiélago, probablemente pues también por esa temperatura del agua o productividad en superficie. Por otro lado, se estudió con un método acústico la distribución de cachalotes y sifios también en Canarias a nivel archipelágico, dentro de la campaña Sifisetter hace algunos años, también liderada por la Universidad de La Laguna, en las que se recorrieron pues casi 3000 kilómetros arrastrando esos hidrófonos por la popa, y se obtuvieron pues tanto detecciones de cachalotes como avistamientos de sifios, ¿no? Y eso resultó pues en una estima de en torno a unos 4 cachalotes por 1000 kilómetros cuadrados. Por otro lado, teníamos también en los estudios que se realizaban en el Hierro en 2016 y 2017 para estimar también la densidad de sifios en la bahía de Las Calmas, al sureste de la isla de Hierro, donde las buenas condiciones meteorológicas y oceanográficas favorecen la detección de estos sifios desde acantilados costeros utilizando prismáticos de largo alcance. La tasa de avistamiento de sifios pues, puede alcanzar los dos grupos por hora. Y con estos datos pues conseguimos realizar un modelo muy interesante en el que determinaba pues una preferencia de distribución de estos sifios en torno a la cota batimétrica de los 800.000 metros de profundidad, y también se hizo pues, una estima de densidad, es decir, cuántos animales había en un día dado en esa área de muestreo. Utilizamos para ello Soundtrap, que son unos hidrófonos autónomos, es decir, los puedes dejar a la deriva porque tienen su propia batería y su propia tarjeta de memoria que almacena el sonido por varias horas, incluso días, según se programen. Y entonces, pues esas boyas, 4 en total,
se liberaron en diferentes zonas de la Bahía de las Calmas y se dejaban durante todo el día y así durante 45 días de muestreo no consecutivos, pero a lo largo de diferentes meses y años. La estima resultante fue de entre unos 30 y 50 sifios por 1000 kilómetros cuadrados. Esto de los 1000 kilómetros cuadrados es una medida como estándar, un área estándar que se utiliza para ofrecer estimas de densidad. Y es curioso que esta densidad pues es bastante equivalente a la que se ha registrado también en otras zonas de gran relevancia para los sifios, como puede ser Bahamas. En cuanto a la normativa sectorial que ampara a todos estos cetáceos en Canarias, de aplicación en Canarias, pero que engloba pues desde normativa internacional como el Convenio de Berna o CITES, también se dispone de normativa específica europea en el que se consideran los cetáceos como el Convenio de Barcelona y diferentes directivas para la protección de cetáceos a nivel pues del Mediterráneo, del Atlántico Norte, así como la Directiva Hábitat, que es bastante amplia y también tiene específicamente anexos en los que se incluyen en diferentes categorías especies de cetáceos. A nivel nacional, pues hay varias leyes y reales decretos, como por ejemplo la ley de 2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad, dentro de la cual pues se genera el listado de especies silvestres y el catálogo español de especies amenazadas, y luego pues leyes de protección del medio marino, en la cual también pues están considerados los cetáceos, ¿no? A nivel de la observación comercial, pues hay un real decreto que engloba medidas de protección de cetáceos. Y luego a nivel autonómico, citar que Canarias fue la primera comunidad autónoma pues que consideró realizar una normativa específica destinada a la regulación de la actividad de observación de cetáceos y que fue realizada en el año 2000. A nivel general, además, los cetáceos pues están dentro de muchas ocasiones de zonas de especial conservación designadas dentro de la Directiva Hábitat, de la Red Natura Europea, y por ello, además, pues se presenta una normativa específica para las actividades que en estas zonas se realizan en consideración a los cetáceos. Pues hay regulación de carácter general y luego más a nivel específico, ¿no? En cuanto a la observación de cetáceos o el tránsito marítimo o de la pesca. Y bueno, con esto finalizo la presentación sobre especies de Canarias. Espero que les haya resultado interesante y que puedan ponerla en práctica muy pronto en el campo.